El manual del avión invisible que apareció en una subasta. En uno de los archivadores grises, al fondo de una estantería metálica, hay un expediente marcado con rotulador rojo. Material extraviado. Control documental. Entre sus páginas, un caso que, según los registros internos, no debió trascender jamás. Todo empezó con un catálogo de subasta y un simple número de lote. Nadie que hojeó aquel folleto sospechó que, entre equipos viejos y material sobrante del ejército, se escondía algo muy parecido al esqueleto de un fantasma. El manual técnico de un avión que, oficialmente, casi no existía. Años después, analistas y periodistas reconstruirían la secuencia. Un almacén militar saturado de chatarra electrónica. Equipos de comunicaciones obsoletos, piezas de repuesto de aviones retirados, cajas sin inventario detallado. Una empresa civil se adjudica el lote. Lo limpia, clasifica y prepara una venta pública. Y ahí, en el fondo de una caja anodina, alguien encuentra carpetas con sellos de uso restringido y diagramas que no encajan con ningún modelo conocido en los catálogos abiertos. Alas de geometría extraña, recubrimientos descritos como absorbentes de banda ancha, anotaciones sobre firmas térmicas reducidas. En resumen, el esqueleto técnico de un aparato furtivo. Según consta en fuentes abiertas, parte del contenido describía subsistemas de una aeronave de baja detectabilidad, configuraciones de antenas, gestión de emisiones, mantenimiento del recubrimiento especial que reduce el eco en radar. Nada que, por sí solo, permitiera construir el avión, pero sí entender mejor sus puntos fuertes y débiles. Para cualquier potencia extranjera o empresa con paciencia, era como encontrar las notas al margen de un truco de magia militar. El informe nuclear olvidado en un tren de cercanías. El vagón de un tren de cercanías. Un asiento de tela desgastada. El murmullo de la rutina diaria. Un escenario tan mundano como improbable para la desclasificación accidental de un documento de seguridad nacional. Sin embargo, según los archivos recuperados, fue precisamente allí donde un informe clasificado sobre la infraestructura nuclear de una potencia militar quedó expuesto al ojo público. Un descuido que, por su naturaleza, rozó lo inverosímil. Los hechos, según la reconstrucción interna, apuntan a un alto funcionario del Ministerio de Defensa o de una agencia equivalente, que regresaba a casa tras una jornada extenuante. En su maletín, un dossier con la etiqueta estrictamente confidencial, solo para ojos autorizados. Contenía detalles sobre la ubicación de silos, protocolos de lanzamiento, sistemas de alerta temprana y, lo más delicado, las vulnerabilidades conocidas de la red de defensa nuclear. Un compendio de información que, en manos equivocadas, podría haber alterado el equilibrio estratégico global. El funcionario, agotado, se quedó dormido. Al despertar en su parada, la prisa le hizo olvidar el maletín bajo el asiento. Horas después, un pasajero anónimo lo encontró. En lugar de entregarlo a las autoridades de transporte, la curiosidad le llevó a abrirlo. Lo que descubrió no fue dinero ni objetos de valor, sino un laberinto de gráficos, códigos y mapas que, a primera vista, parecían incomprensibles, pero cuya cabecera no dejaba lugar a dudas sobre su origen y sensibilidad. La cadena de eventos que siguió fue una carrera contra el tiempo. El pasajero, abrumado por la magnitud del hallazgo, contactó con un medio de comunicación. Antes de que el informe pudiera ser entregado a las autoridades, fragmentos del contenido ya estaban siendo analizados por expertos en seguridad y periodistas de investigación. Aunque el documento completo nunca se hizo público de forma masiva, la mera existencia de tal filtración y la confirmación de su autenticidad por fuentes anónimas generó una crisis de seguridad sin precedentes. Los archivos desclasificados años después revelan la histeria interna.
Equipos de contrainteligencia movilizados, interrogatorios discretos, una búsqueda frenética del documento original y de todas sus posibles copias. La preocupación no era solo la información en sí, sino el precedente. Si un documento de tal calibre podía extraviarse en un tren, ¿qué otros secretos estaban igualmente expuestos por la negligencia humana? El incidente forzó una revisión exhaustiva de los protocolos de transporte de material clasificado, la implementación de nuevas medidas de seguridad para los funcionarios y, según algunos informes, la reevaluación de la propia arquitectura de la defensa nuclear ante la posibilidad de que la información comprometida pudiera ser utilizada por adversarios. Este expediente nos recuerda que la seguridad de los secretos más profundos de una nación no solo reside en la fortaleza de sus bóvedas o la complejidad de sus cifrados, sino también en la disciplina y la atención de aquellos a quienes se les confía. Un simple olvido en un tren de cercanías puede tener ecos que resuenan en los pasillos del poder global. Los mapas de búnkeres secretos publicados en una web oficial. En la era digital, la información clasificada no solo se filtra por descuido físico o espionaje tradicional. A veces, el enemigo no es un agente encubierto, sino un clic erróneo o una línea de código mal revisada. Este expediente detalla cómo una serie de mapas con la ubicación de búnkeres y refugios subterráneos, diseñados para la continuidad del gobierno en caso de catástrofe, aparecieron publicados en un portal web oficial, accesible para cualquiera con conexión a Internet. Los hechos, según los informes internos, se remontan a un proyecto de actualización de la infraestructura digital de un departamento gubernamental. El objetivo era modernizar la presentación de datos públicos, incluyendo información sobre protección civil y planes de emergencia. En el 1900 proceso, un equipo de desarrolladores y administradores de contenido, sin la debida autorización o conocimiento de la sensibilidad de ciertos archivos, incluyó por error un paquete de datos cartográficos que contenía capas de información altamente restringida. Estos mapas no eran simples esquemas. Detallaban coordenadas exactas, planos de acceso, profundidades, capacidades de almacenamiento y, en algunos casos, incluso la función específica de cada instalación subterránea. Desde centros de mando alternativos hasta depósitos de recursos estratégicos, la información era un compendio de la arquitectura de supervivencia de la nación. Un verdadero tesoro para cualquier inteligencia extranjera o grupo con intenciones hostiles. La publicación pasó desapercibida durante un tiempo indeterminado. Días, quizás semanas. El portal era de acceso público, pero no especialmente popular. Fue un analista de seguridad independiente o un aficionado a la cartografía, quien tropezó con la anomalía. Al superponer las capas de información, se dio cuenta de que estaba viendo algo que no debería estar ahí. Puntos marcados en zonas remotas, líneas que indicaban túneles ocultos, descripciones de instalaciones que no figuraban en ningún registro público. La noticia corrió como la pólvora en círculos especializados antes de llegar a los medios de comunicación. La reacción oficial fue de negación inicial, seguida de una retirada apresurada de los archivos y una investigación interna de alto nivel. Los servidores fueron desconectados, los registros de acceso analizados y se implementaron parches de seguridad de emergencia. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Según testimonios anónimos de la investigación, la información había sido descargada múltiples veces. No se pudo determinar con exactitud quiénes habían accedido a ella ni con qué fines. La posibilidad de que agencias de inteligencia extranjeras hubieran copiado y analizado los datos era muy alta. El encubrimiento posterior se centró en minimizar el impacto público y asegurar que no se repitiera un error similar. Este incidente puso de manifiesto la fragilidad de la seguridad de la información en la era digital, incluso dentro de las estructuras más protegidas. La línea entre lo público y lo clasificado puede difuminarse con un simple error humano en un entorno tecnológico complejo.
Los mapas de búnkeres secretos, diseñados para proteger a la nación, se convirtieron por un breve y peligroso lapso en un manual de objetivos para aquellos que desearan desestabilizarla. Este expediente nos recuerda que, en la guerra de la información, a veces el mayor riesgo no viene de un ataque sofisticado, sino de un descuido en la gestión de un servidor. El manual de tortura encontrado en una impresora de segunda mano, en la penumbra de un taller de reparación de electrónica, entre el zumbido de los ventiladores y el olor a estaño fundido, un técnico se disponía a formatear el disco duro de una impresora multifunción de segunda mano. Un procedimiento rutinario, parte del proceso de reacondicionamiento. Lo que encontró en la memoria interna del dispositivo, sin embargo, distaba mucho de ser ordinario. No eran documentos de oficina ni fotografías familiares, sino un archivo digital que detallaba métodos de interrogatorio que, según la doctrina oficial, estaban prohibidos y eran ajenos a cualquier fuerza militar o de inteligencia. El documento, un manual de varias decenas de páginas, describía técnicas de privación sensorial, manipulación psicológica, posturas de estrés prolongado y el uso gradual de la fuerza física. No se trataba de un texto teórico, sino de una guía práctica, con diagramas, protocolos de aplicación y advertencias sobre los límites legales y físicos. La terminología utilizada era fría y clínica, deshumanizando por completo al sujeto del interrogatorio. Según la reconstrucción de los hechos, la impresora había pertenecido a una unidad militar o de inteligencia que, en algún momento, había utilizado el dispositivo para imprimir copias de este manual. Al ser dada de baja y vendida como excedente, la memoria interna no fue debidamente borrada o destruida, un fallo crítico en los protocolos de seguridad de la información. El archivo quedó latente, esperando ser descubierto por el ojo adecuado. La grabación de un ejercicio con fuego real que revelaba algo más. En la carátula del archivo de vídeo solo constaba una descripción anodina. Ejercicio de adiestramiento con fuego real. Zona de maniobras. Una etiqueta rutinaria idéntica a cientos de grabaciones militares de prueba de armamento. Sin embargo, este expediente refleja cómo un simple registro audiovisual interno se convirtió en una pieza incómoda. Analizada fotograma a fotograma por expertos que aseguraban ver algo que no debía estar allí. Según consta en los informes, la grabación documentaba un ejercicio combinado de varias unidades: artillería, apoyo aéreo y fuerzas mecanizadas. El objetivo oficial era evaluar la coordinación de fuego y el rendimiento de determinados sistemas de armas bajo condiciones controladas. Cámaras instaladas en torretas, en cascos de los operadores y en puntos de observación registraban cada disparo, cada impacto, cada orden transmitida por radio. El vídeo, archivado inicialmente en un servidor interno, acabó siendo copiado a un entorno menos restringido para la elaboración de material didáctico y presentaciones. En ese tránsito, una versión sin editar llegó a manos de un contratista civil encargado de preparar una pieza de divulgación para reclutamiento. Fue ahí donde se produjo el primer giro inesperado. El material comenzó a circular entre técnicos de imagen y consultores externos. Alguien con más curiosidad que rutina se detuvo a mirar más allá de la superficie. El archivo biológico que nadie borró del servidor equivocado. En el 1980, laberinto digital de una institución de investigación militar, donde la información se clasifica por niveles de acceso y se protege con múltiples capas de cifrado, ocurrió un error que desafió toda lógica. Un archivo, marcado con la máxima sensibilidad y relacionado con investigaciones sobre agentes biológicos, fue encontrado en un servidor de acceso general, una zona de la red que, por definición, no debería haber albergado nada más allá de documentos administrativos o de divulgación pública. Los informes internos reconstruyen la secuencia de los hechos. Un equipo de científicos trabajaba en un proyecto de defensa biológica, investigando patógenos y desarrollando contramedidas.
Parte de su trabajo implicaba la generación de informes detallados sobre la virulencia de ciertas cepas, su resistencia a tratamientos conocidos y posibles escenarios de dispersión. Estos documentos, por su naturaleza, estaban destinados a permanecer en una red aislada, con acceso estrictamente limitado. El error se produjo durante una migración de datos o una copia de seguridad rutinaria. Un técnico, siguiendo un procedimiento automatizado o manual defectuoso, incluyó accidentalmente el directorio que contenía estos archivos sensibles en un paquete de datos que se sincronizó con un servidor de uso general. Este servidor, aunque interno a la institución, no estaba clasificado y era accesible para un número mucho mayor de empleados, incluyendo personal administrativo y contratistas externos con permisos básicos. Los telegramas de un conflicto oculto filtrados por un becario. En los pasillos de la diplomacia y la inteligencia, los telegramas son más que mensajes. Son el pulso de las operaciones encubiertas, las negociaciones secretas y las realidades geopolíticas que rara vez llegan a los titulares. Este expediente narra cómo una serie de comunicaciones internas que revelaban la participación militar en un conflicto donde oficialmente no había tropas, salieron a la luz por un error tan simple como la inexperiencia de un becario. Los hechos se desarrollaron en una embajada o consulado de una nación occidental en un país en desarrollo, una región marcada por la inestabilidad. La misión oficial era la asistencia humanitaria y el fomento de la democracia. La realidad, según los telegramas, era mucho más compleja. Apoyo logístico a facciones armadas, entrenamiento de milicias locales y operaciones de inteligencia que rozaban la intervención directa. El protagonista involuntario de esta filtración fue un joven becario, recién llegado al departamento de comunicaciones. Su tarea era organizar y archivar digitalmente la correspondencia interna, un trabajo tedioso que requería atención al detalle y un estricto apego a los protocolos de clasificación. Sin embargo, en su afán por ser eficiente, o quizás por una falta de comprensión de la sensibilidad de ciertos documentos, el becario cometió un error crítico. Los telegramas de un conflicto oculto filtrados por un becario. En los pasillos de la diplomacia y la inteligencia, los telegramas son más que mensajes. Son el pulso de las operaciones encubiertas, las negociaciones secretas y las realidades geopolíticas que rara vez llegan a los titulares. Este expediente narra cómo una serie de comunicaciones internas que revelaban la participación militar en un conflicto donde oficialmente no había tropas, salieron a la luz por un error tan simple como la inexperiencia de un becario. Los hechos se desarrollaron en una embajada o consulado de una nación occidental en un país en desarrollo, una región marcada por la inestabilidad. La misión oficial era la asistencia humanitaria y el fomento de la democracia. La realidad, según los telegramas, era mucho más compleja. Apoyo logístico a facciones armadas, entrenamiento de milicias locales y operaciones de inteligencia que rozaban la intervención directa. El protagonista involuntario de esta filtración fue un joven becario, recién llegado al departamento de comunicaciones. Su tarea era organizar y archivar digitalmente la correspondencia interna, un trabajo tedioso que requería atención al detalle y un estricto apego a los protocolos de clasificación. Sin embargo, en su afán por ser eficiente, o quizás por una falta de comprensión de la sensibilidad de ciertos documentos, el becario cometió un error crítico. En lugar de transferir los telegramas a un servidor seguro y aislado, con acceso restringido, los copió a un dispositivo de almacenamiento personal, un simple pendrive USB. Su intención era trabajar en ellos desde un ordenador menos vigilado, o quizás llevarse el trabajo a casa para terminarlo. El pendrive, un objeto tan común en la vida cotidiana, se convirtió en un recipiente de secretos de Estado. El informe psicológico sobre soldados expuestos a algo inexplicable. En los archivos de un hospital militar, entre diagnósticos de estrés postraumático y lesiones de combate,
se encontró un expediente que desafiaba las categorías clínicas habituales. Un informe psicológico, clasificado inicialmente como confidencial y luego mal archivado, detallaba las experiencias de una unidad de élite que, durante unas maniobras en una zona remota, habría sido testigo de fenómenos anómalos. No se trataba de alucinaciones colectivas ni de fatiga de combate, sino de un patrón de observaciones que los propios psicólogos militares lucharon por categorizar. Los hechos, según el informe, tuvieron lugar durante un ejercicio de entrenamiento de supervivencia en un área desolada, conocida por su aislamiento y por ser un punto de interés para avistamientos no identificados. La unidad, compuesta por soldados de élite con una alta resistencia al estrés y una formación rigurosa, reportó una serie de incidentes que comenzaron con luces extrañas en el cielo nocturno, seguidas de sonidos de baja frecuencia que parecían vibrar a través del terreno. Lo más perturbador, sin embargo, fue el encuentro directo. Varios miembros de la unidad describieron la aparición de objetos voladores no identificados, de formas y movimientos que desafiaban las leyes conocidas de la aerodinámica. No eran aeronaves convencionales ni drones. Los testimonios hablaban de silencio absoluto, de aceleraciones imposibles y de una tecnología que parecía estar más allá de cualquier capacidad terrestre conocida. El plan de respuesta ante un evento desconocido filtrado en un ciberataque menor. En el vasto y opaco mundo de la ciberseguridad militar, los ataques son una constante. La mayoría son neutralizados, otros causan daños menores y algunos, los más graves, se convierten en titulares. Sin embargo, este expediente desvela cómo un ciberataque de bajo perfil, considerado inicialmente como una simple intrusión de rutina, desveló un documento de una sensibilidad inusitada. Un plan de respuesta militar ante un evento desconocido. No se refería a una guerra nuclear, un ataque terrorista o una catástrofe natural, sino a algo que escapaba a las categorías habituales de amenaza. Los hechos se desarrollaron en una red secundaria de un departamento de defensa, utilizada principalmente para comunicaciones administrativas y gestión de personal. Un grupo de hackers, posiblemente con motivaciones económicas o de simple desafío, logró penetrar las defensas perimetrales. Su objetivo era, presumiblemente, robar datos de empleados o credenciales de acceso. Sin embargo, entre los correos electrónicos y archivos adjuntos que lograron exfiltrar, se encontraba un documento con la designación Protocolo Aurora, Contingencia X. El Protocolo Aurora no era un plan de guerra convencional. Detallaba una serie de pasos a seguir por las Fuerzas Armadas en caso de un evento de origen no identificado con potencial de desestabilización global. Las directrices incluían el establecimiento de zonas de exclusión aérea y marítima, la movilización de unidades especializadas en reconocimiento y contención y, lo más intrigante, la creación de un grupo de trabajo multidisciplinar compuesto por astrofísicos, biólogos, lingüistas y expertos en exopolítica. Hemos recorrido 10 expedientes, 10 historias donde los muros del secreto militar se resquebrajaron, no por la fuerza de un asalto enemigo, sino por la fragilidad inherente a cualquier sistema humano. Desde manuales de aviones invisibles subastados por error hasta protocolos para eventos desconocidos filtrados en un ciberataque menor, cada caso es una pieza en un rompecabezas que nos obliga a cuestionar la naturaleza misma de la información clasificada. Estos incidentes no son meras anécdotas de negligencia. Son ventanas a la complejidad de la seguridad nacional, donde la línea entre lo que debe saberse y lo que debe ocultarse es constantemente redefinida. Nos muestran que los secretos no solo se guardan en bóvedas acorazadas o bajo estrictos cifrados, sino también en la memoria de una impresora olvidada, en un pendrive extraviado o en un servidor mal configurado. La vulnerabilidad no siempre reside en la sofisticación del adversario, sino en el eslabón más débil de la cadena humana.
La desclasificación, ya sea accidental o intencionada, de estos archivos prohibidos nos confronta con una realidad incómoda. La verdad es un concepto elástico en el ámbito de la defensa. Lo que hoy es una operación encubierta, mañana puede ser un informe desclasificado que reescribe la historia oficial. Lo que se niega rotundamente en público puede estar detallado en un documento interno que espera su momento para emerger. Estos expedientes nos invitan a una reflexión más profunda. ¿Qué otros secretos permanecen ocultos esperando un error, una filtración, un descuido para salir a la luz? ¿Cuántas realidades paralelas operan bajo el velo de la seguridad nacional, moldeando nuestro mundo de formas que apenas podemos intuir? Quizás la lección más importante de estos archivos no es la de la conspiración, sino la de la imperfección de los sistemas, la imperfección de las personas. Y es precisamente en esa imperfección donde reside la esperanza de que, tarde o temprano, la verdad, por muy incómoda o sorprendente que sea, siempre encontrará un camino para ser revelada. Porque, al final, la información tiene una vida propia. Y a veces, solo a veces, decide escapar de sus jaulas y contarnos su propia historia.